6 de la mañana con 41 minutos. Vamos a conocer la opinión tanto del Poder Ejecutivo como también de quienes han estado detrás de la organización de estos cabildos para que finalmente usted sea quien saque sus conclusiones. Vamos a comenzar con Manuel Morales, miembro del Comité Nacional de Defensa de la Democracia, el CONADE, y vamos a hablar acerca de este cabildo. Don Manuel, ¿cómo está? Buenos días, gracias por aceptar esta entrevista del sistema RTP. A ver, Muy coméntenos, buenos días. Muy buenos días. ¿cuáles son las conclusiones que se tiene de este cabildo? Hemos visto un cabildo muy multitudinario en Santa Cruz. Sin embargo, los cabildos en las regiones no han tenido la fuerza que seguramente se esperaba. Lo que pasa es que nosotros estamos en un proceso. ¿Te acuerdas que el 10 de enero ha habido una marcha simultánea? Pues bien, el día de ayer se ha organizado un cabildo simultáneo que todavía va a tener algunas acciones más a nivel internacional, en algunos países donde hay compatriotas bolivianos. Bueno, hay una resolución de firmar los libros para ir por la reforma constitucional y finalmente modificar y llevar adelante las elecciones judiciales. Eso también va a ser de manera simultánea. Es decir, lo que estamos trabajando es una agenda de movilizaciones. Ahora, el día de ayer, los cabildos, si bien han sido distintos en cada región, con sus propias particularidades, muestra el despertar, esta marcha continua de un sector de la sociedad civil a la cual el gobierno, los medios de comunicación no pueden ignorar. Es decir, que salga la gente a los cabildos, discuta distintos temas, muestra que hay un pueblo vital, una ciudadanía que se sigue organizando, que se sigue movilizando, y por eso mismo para nosotros esto es muy importante, porque muestra que la sociedad civil no está pasiva, pese a toda la campaña de persecución política que el gobierno está implementando. Entonces, mi primera impresión es un balance muy positivo de lo que se ha logrado, pero manifestarte que esto es parte de un proceso de acciones simultáneas que vamos a continuar desarrollando hasta el 2025, porque ayer también una de las resoluciones que ha sido casi común en todos los departamentos es la obligatoriedad que tenemos las oposiciones de conformar un bloque único para estas elecciones judiciales y para las elecciones del 2025. Ahora, don Manuel, voy a retroceder un poco en el tiempo y voy a recordar cuando entra Yanine Áñez a la presidencia y en reiteradas oportunidades se habla de un frente único. Finalmente nunca se logró hacer ese frente único. Les recuerdo, Carlos Mesa determinó ir con un candidato cruceño, Yanine Áñez determinó ir con Samuel Doria Medina y Luis Fernando Camacho decidió también ir por su lado. Ahí nos mostraba de que la oposición no se podía unir. Claro, al final Yanine Áñez dijo, por la unidad del país, por la unidad de la oposición, voy a renunciar a mi candidatura, pero bueno, finalmente Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho tampoco nunca pudieron coincidir en un camino, obviamente, porque Carlos Mesa no iba a aceptar ir como candidato a vicepresidente y Luis Fernando Camacho, con la popularidad que tiene en Santa Cruz, tampoco iba a aceptar. ¿Cuál es la solución? ¿Cuáles son las personas que deberían ir? ¿Quién escoge los candidatos para las próximas elecciones nacionales que van a ir a la presidencia y la vicepresidencia? Sí, en primer lugar, señalarte que este es un movimiento de renovación. Podemos plantear que no vayan como candidatos los actores del año 2019 y 2020, que han participado en procesos electorales y que dividieron a la oposición. Entonces podríamos hablar de una renovación donde se pueda pensar en primarias y podamos llegar al 2025 con candidatos nuevos que surgen de la ciudadanía. Pero te estás adelantando un poquito porque estamos hablando de que el año 2023, previamente al proceso del 2025, las oposiciones tienen que estar unidas y estamos empezando a unirnos en hechos muy concretos, movilizaciones, cabildos, recolección de firmas, y si estas firmas funcionan, vamos a ir a un referéndum donde tenemos que ir a votar. Y si todo este bloque de unidad se consolida en las elecciones judiciales de octubre o noviembre de este año, vamos a tener que ir también en bloque con el voto y con ello vamos a lograr modificar la correlación de fuerzas dentro del órgano judicial. Y vamos a empezar
desde la ciudadanía movilizada la reforma de la justicia, porque el gobierno hasta el día de hoy no lo ha hecho y no lo va a hacer. Entonces, fíjate que si en este proceso somos victoriosos y nos va muy bien, el 2025 va a ser pan comido, va a haber elecciones primarias y vamos a tener un frente único para derrotar al movimiento al socialismo. Ahora, don Manuel, seguramente la gente se pregunta, ¿quién hace las preguntas de los cabildos? Obviamente, cuando uno está, digamos, entre la gente, uno se acerca a preguntar, ¿te han preguntado algo a ti? No, a mí no, nada, a vos no, tampoco. ¿Quién se encarga de hacer las preguntas de los cabildos, don Manuel, específicamente en el Mira, de La Paz? específicamente el de este movimiento ha sido coordinado por el Movimiento Cívico Nacional. He escuchado algunas preguntas y son casi en la redacción las mismas que se han leído, por ejemplo, en Oruro, en Lo Central, acá en La Paz o en Santa Cruz. De todas formas, nosotros, previo al Cabildo, hemos estado en los medios de comunicación y en acción directa con la ciudadanía, explicándoles algunas preguntas y nuestra posición. Por ejemplo, uno de los temas que se ha ido hablando previo al Cabildo es el tema del rechazo a la modificación de la currícula, con el contenido de que supuestamente hubiera habido un golpe de Estado. El que nos unamos entre opositores lo hemos venido planteando como CONADE desde hace un tiempo atrás. El tema de la libertad de los presos políticos es un tema común, o sea, no necesitamos consultar a la gente, es una reivindicación que nos está uniendo a todos para enfrentar un estado de terrorismo que el gobierno de Luis Arce está implementando. Entonces, ese es el mecanismo. Ahora, si la gente no estaba de acuerdo con el contenido de las preguntas, tenían que levantar la mano y decir me opongo. Y eso no ha sucedido. Entonces, hay un bloque emergente que está utilizando el cabildo como un mecanismo de la democracia participativa que podrá tener sus defectos, pero tiene enormes virtudes. Y es que hay la decisión de 1,5 millones de bolivianos, si es que nos juntamos y firmamos, de ir ya a la reforma. Y lo que yo te quiero decir es que este es un bloque de ciudadanos donde no hay mucha representación por organizaciones, porque más las ha desarticulado durante todo este tiempo. Este es un bloque ciudadano emergente que va a plantearle graves desafíos al Estado plurinacional y al actual gobierno, y tenemos el objetivo común de capturar el poder. Es decir, por primera vez la oposición no solamente está pensando en ser gobierno, sino en tomar el poder en Bolivia, porque esta situación de vulneración de derechos humanos y de democracia para nosotros es insostenible. Don Manuel, estos movimientos a los cuales usted hace referencia, que principalmente tienen a la clase media como la base, eh, han crecido bastante el 2019. Sin embargo, parece que después de la presidencia de Yanine Áñez, donde se han visto muchos actos de corrupción, mucha gente se ha desilusionado con la fortaleza de estos movimientos, o a lo mejor usted podría aclararme si hay algunos políticos que se han querido colgar de estos movimientos y han querido beneficiarse. Ahí está el caso de Arturo Murillo y lo que ha sucedido en Estados Unidos. ¿En qué situación usted cree que estén estos movimientos? ¿Han perdido fuerza? ¿Cómo se puede hacer si comparamos la movilización del 2019, que sí, definitivamente ha sido una gran movilización? Yo recuerdo el cabildo que se ha tenido, o los varios cabildos que se han tenido en la Avenida Costanera, por ejemplo, que realmente demostraba una gran cantidad de personas. ¿Cómo analizan este tema, don Manuel? Sí, para nosotros lo fundamental es que las clases medias a las que haces referencia, nosotros nos consideramos como la vitalidad de la nación, la vitalidad del país. Hay que recordar que tú y yo pertenecemos a la clase media. Hemos estado durante muchos años resistiendo a las dictaduras militares, hemos enarbolado las banderas de la clase obrera, hemos apoyado con mucho entusiasmo los procesos interculturales o el tema de las reivindicaciones de los pueblos indígenas, el medio ambiente, y lo seguimos haciendo. Hemos despertado, hemos decidido como clase media asumir nuestro rol histórico. Y en la Bolivia, que avanzamos al bicentenario, la clase media es el sector pensante, es el sector que sostiene al Estado en todas sus instituciones. Por lo tanto, estamos reivindicando a la clase media como el nuevo sujeto ciudadano, aquel sujeto que vive mayoritariamente en las ciudades, aquel sujeto que es capaz de definir políticas públicas, que es capaz de salir a las calles a defender los derechos humanos como el nuevo sujeto.
las clases sociales, los movimientos sociales, organizadas corporativamente, capturadas prebendalalmente por el movimiento al socialismo, con dirigentes que reciben sobornos del Estado o que han estado involucrados en actos de corrupción como el Fondo Indígena, dirigentes o funcionarios públicos que salen a golpear a los ciudadanos organizados en grupos paraestatales, ya no son sujetos históricos. Ha llegado el momento de las clases medias, los reivindico, y nosotros sabemos aprender de nuestros errores. Nunca más un gobierno como el de Yanine Áñez, que sí cumplió un rol importante en la elección, en la transición democrática, pero fue un gobierno que nos dejó absolutamente insatisfechos a ti, a mí y a todo el pueblo boliviano. Por lo tanto, como clase social, como sector que nos reivindicamos como sujeto, estamos aprendiendo de nuestros errores. Y yo te garantizo que un gobierno de un bloque de oposición no va a cometer los mismos errores. No va a haber en el próximo gobierno Murillos, no va a haber en el próximo gobierno gente vinculada a este fracaso de la gestión de Yanine Áñez. Tampoco van a haber los funcionarios del MAS actuales. Vamos a ir por la renovación total del Estado. Bien, don Manuel, quiero agradecerle como siempre la gentileza de haber atendido esta entrevista de RTP. No, más bien el agradecido soy yo y cuando me convoquen yo estaré para dar la posición de este bloque que, como les digo, es un bloque emergente y de renovación democrática. Muchas gracias. Bueno, gracias a Manuel Morales, miembro del CONADE, que ha conversado con nosotros esta mañana. 6 de la mañana con 52 minutos y tenemos que hablarte acerca